conocimiento sobre la nómina y sobre las leyes. Y aquí tenemos también a Fred, que me emociona mucho que hoy sea co-host en este webinar. Yo la verdad a él es a quien le he aprendido todo lo que pues sé de nómina, de cómo configurar también mucho nuestra plataforma, cómo resolver dudas de los clientes con respecto a la configuración, qué se aplica para nuestra garantía cero multas, qué no, etcétera. Entonces, pues nada, me da mucho gusto que estén aquí los dos y comenzamos si quieren. Muchas gracias, Jimé. Buen día, Fer. Gracias, Jimé. Buenos días, David. ¿Cómo andas? Pues bien, vamos a aprovechar la mañana para hablar de algunos temas interesantes que, pues, como que cobran relevancia de tanto en tanto, porque las autoridades de repente empiezan a trabajar. Exactamente. Además, para mí es un tema muy interesante porque muchas veces solamente tenemos en la mente o estamos preocupados por los temas del IMSS y del ICR, ¿no? O sea, la gente nada más dice, no, yo quiero estar en cumplimiento con el IMSS, con el ICR, porque en una de esas puedo llegar a tener problemas. Sin embargo, luego llegamos a olvidar esta parte que también es muy importante respecto a estar en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Y pues bueno, vamos a arrancar hablando de esta autoridad que ahí está y no está quieta. Ah, quien ha tenido la experiencia de ser visitado, pues sabe, ¿no? Cómo son. Que aunque obviamente sí se ve menos que el IMSS, Infonavit y el SAT, ¿no? Te están bombardeando con correos, invitaciones y requerimientos, pero cuando llegan, llegan. Y quiero comenzar con una primera gráfica que la Secretaría del Trabajo, específicamente la Dirección General de Inspección del Trabajo, que es la encargada de todo esta labor de visitas a los centros de trabajo, cada año prepara su programa de trabajo y lo publica. Aunque bueno, este año no lo he visto publicado. El último que está publicado en su portal es el del 2024 y ahí aparecen los lineamientos generales de cómo va a trabajar las inspecciones. Y ahí encontré esta grafiquita donde es una estadística que la propia autoridad publica de los temas, de las temáticas que han generado sanciones, ¿no? Donde ha encontrado, después de una inspección, ha encontrado incumplimientos y los clasifica en tres materias. Esta es la más básica, o sea, la que aplica prácticamente para todos los centros de trabajo y son lo que llama la autoridad condiciones generales del trabajo. No necesitamos ser como muy expertos en estos temas. Sin embargo, aquí vemos cómo la autoridad ha encontrado de manera específica en esas inspecciones incumplimientos. La PTU, como verás, pues es la más elevada. De todas las inspecciones, alrededor de 40,000 que hace al año, 6,000 encontró incumplimientos en la PTU. 3,727 en temas de contratos. Es algo básico, sin embargo, llega la autoridad y encuentra que no se cumplió. ¿Por qué? No tienen contrato, los contratos no tienen los requisitos que establece la ley o que eventualmente sí los tiene, pero no se ajustan a los mínimos de ley. Está el régimen de subcontratación con las empresas REPSE y bueno, así le vamos eh, sumando y pues bueno, sí hay bastantes temas que son básicos del día a día. ¿O qué opinas tú, Fred, de estos temas? No, que es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, de hecho, yo te quería preguntar ahí, ¿no? Respecto para no entrar a mucho detalle. Una observación del PTU, supongo yo que es el que se pague fuera de la fecha establecida, ¿no? Una puede ser, sí, Por eso es o que no se importante. pague, ¿Cómo? o que no se pague también. Exactamente, ¿no? O sea, por eso es importante también tener en mente esta cuestión de las fechas establecidas ya, por ejemplo, el aguinaldo igual, ¿no? Que sí tenemos como una fecha límite para hacer estos pagos y que sí se haga, ¿no? Entonces, Claro. normalmente esto es algo que va a estar monitoreando la Secretaría del Trabajo, todo lo que está en la Ley Federal del Trabajo y que luego la metemos ahí debajo del colchón, ¿no? Algo tan sencillo como decía David, los contratos. Los contratos también tienen aspectos mínimos que deben de estarse
evaluando. Entiendo. Entonces, realmente en la inspección se revisan muchas cosas. Es una cantidad enorme de cosas con las que tenemos que cumplir. Aquí vamos a ahondar o vamos a entrar en una generalidad, ¿ok? Es importante que lo mencionemos porque no podemos abarcar todo, pero créanme que si quieren tener una acercamiento a qué es con todo lo que se tiene que cumplir en esta parte, digo, nosotros también contamos con este servicio, pero sí es importante que lo consideren, porque de verdad, aquí solamente lo vamos a ver por encimita, ¿vale? Entonces, si quieres, pasemos a la que sigue, David. Te voy a contar una anécdota de una ocasión que a mi cliente, yo estaba como contador de esa empresa, le llegó a la inspección y por un afán un azar, no se hizo la inspección, un error por ahí, no por parte del cliente, pero al ver lo que nos pedían, pues uno dice, uno confía, no, sí, sí lo tenemos. Cuando revisamos el timbrado, algo tan sencillo, o sea, si haces tus nóminas y pagas, revisamos si el timbrado no estaba. Y afortunadamente que no empezó en ese momento la revisión, sino que es una multa y te multan pues, por los CFDI, los trabajadores que no le has timbrado. Cosas tan básicas y pues parece que se lleva controlado, pero en verdad es más, no sé, si has oído de la ley de Murphy, que lo que va a fallar, fallará. Y entonces, pues sí, es muy común. Ya he tenido algunas experiencias y pues son de esas anécdotas que dices, ¿cómo se puede pasar en el preciso momento que llega la autoridad? Pues bueno, oye, y hablando de autoridades, esto es importante, no cualquiera, hay varias autoridades, no cualquiera puede entrar y tocar la puerta y decir, vengo a hacer una inspección. En la Ley Federal del Trabajo se establece quiénes son estas autoridades facultadas para hacer la inspección. En el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo establece como el listado de todas las obligaciones, de todas las autoridades, pero las que sí tienen esa facultad de ir, tocar la puerta y hacer una inspección son la Secretaría del Trabajo, obviamente la federal, y también están las secretarías, divisiones o departamentos estatales del trabajo. Ellos también tienen facultades de realizar estas inspecciones. Está la Profedet o Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que si bien es cierto, sí puede ir a las instalaciones. Esta es como un árbitro, no te puede sancionar, simplemente llamar la atención. Pero si te niegas, sí puede llamar al inspector del trabajo y te pueden sancionar. O sea, no, hay que ser muy prudentes. Y de manera particular, la ley enlista a la inspección del trabajo, que es esta unidad que está dentro de la Secretaría del Trabajo, que su fin, su único propósito son las inspecciones laborales. Ellos son los que para eso nacieron y ahí están para ir y visitar a los patrones, a los centros de trabajo. Ahí en la misma ley pues están sus facultades, o sea, si tienen este permiso de llegar, tocar la puerta y decir, vengo a hacer una inspección. Y tú, bueno, si llegan, pues si no lo permites, sanción. Si lo permites, pues espero que estés al día con todo. Pero bueno, eh, algo que en la experiencia me ha tocado ver es que los inspectores y de algunas otras autoridades también lo hacen, pero hoy hablamos de los inspectores del trabajo, se exceden. Voy a decir otra palabra. Bueno, se exceden de sus facultades. Ellos conocen bien lo que sí deben, lo que la ley es faculta y lo que no. Y se excede. O sea, por experiencia propia, en carne propia, lo he vivido y la verdad es que ahora que ya sé, digo, no, pues, al inicio me agarraba un pollito y sí, nos fue mal, pero hoy en día, pues hay ciertos puntos importantes a conocer. En primero, pues que hay dos tipos de inspecciones. Estas están reglamentadas, comienza en la ley del trabajo, pero los detalles de cómo debe proceder el inspector y todo esa ese acto de autoridad está en el Reglamento General de Inspecciones del Trabajo y aplicación de sanciones. Ahí están todos los detalles y creo yo que cualquier persona de recursos humanos, de finanzas, de contadores, hay veces, a mí, digo, yo soy contador y uno dice, ¿qué tiene que ver el contador? No sé por qué cuando llega una autoridad
lo primero que dicen, dile al contador, ¿no? Y ahí mandan de frente al contador para que atiendan a las autoridades, y pues, por eso es que he aprendido también de estos temas. Hay dos tipos de inspecciones, ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias las clasifica el propio reglamento en tres, que son las iniciales, que es cuando la primera vez que llega el inspector y te hace una inspección a ese centro de trabajo. Las periódicas es las siguientes. También tiene como costumbre la autoridad, como política interna, de que si ya hizo una vez, es altamente probable que el siguiente año vuelva a hacerte otra inspección. Entonces, si en la primera te encontró mal, más vale que en la segunda, la del siguiente año, estés bien, porque si no, las multas se van al doble, nada más por ese hecho, se van al doble. Si ya había una inicial y andabas mal, y en la siguiente, en la periódica llegan y te sancionan, pues se van al doble las multas. Por eso es que es muy importante que aprendamos en la primera, si no, viene el ramalazo más fuerte. Y las de comprobación son cuando llega la inspección, encuentran algunos detalles que requieren tiempo y entonces termina esa actuación y después viene la autoridad a comprobar que ya corregiste aquello que encontró con incumplimiento. No sé, normalmente son asuntos que llevan más tiempo, por ejemplo, la actual temática de seguridad y salud del trabajo. Hay veces que hay que hacer adecuaciones, cambios en las instalaciones y pues eso lleva más tiempo. Por eso es que cuando la autoridad quiere verificar que ya te pusiste al corriente, esas es una nueva inspección y se llama de comprobación. Las que son de cuidado son las extraordinarias, estas sí, porque esas llegan cuando menos lo esperas. Y de hecho son las que más realiza la autoridad. Entonces, trata de sorprender al centro de trabajo eh, que está incumpliendo infragante. Y pues ahí es donde uno tiene que estar muy al pendiente. ¿Qué detona una inspección extraordinaria? Bueno, el propio reglamento lo indica y aquí hay el listado de lo que indica el reglamento. Uno, posibles violaciones. Si la autoridad se entera que hay incumplimientos, pues esa queja, esa denuncia puede detonar una inspección. ¿Quién crees? Dime, no sé, de tu experiencia, ¿quién crees que podría presentar esa queja ante la Inspectoría del Trabajo para generar una inspección extraordinaria? Tal vez el colaborador David. De entrada, sí, los primeros chismosos son los propios trabajadores, sí, pero no son los únicos. Híjole, la competencia. No me ha tocado casos. Podría ser, pero no me ha tocado, no me he enterado de casos así. David, tenemos la Sí, mano levantada de 2 personas que creo que quieren participar. ah, pues con gusto, sin problema, adelante. Empezamos contigo, Magda, si quieres ya. Ujú. ¿Chat? Sí, te Ya te escuchamos escuchamos. perfecto. Ok. Quería preguntarte, el auditor, si yo le pregunto, oiga, ¿a raíz de qué anomalía o de qué incumplimiento me está revisando, me lo puede decir? A lo mejor no me va a decir quién, pero me puede decir el por qué. Cuando llega una inspección extraordinaria, el oficio, por ley y reglamento, sí tiene que decir que es extraordinaria. Por ética, no te lo debe decir quién fue el chismoso, ni qué fue lo que detonó esto. Obviamente, ese oficio va a tener énfasis en algo. Y esa será como la razón, aunque aprovechan que ya están ahí para revisar temas cosas, pero técnicamente no te pueden decir quién fue el chismoso ni por qué razón se generó. Una ocasión platicando con unas personas igual en cursos como estos me decía que sí se puede, que con una módica, un módico incentivo, en nuestro México le indica, y que sí se enteró, ¿no? Entonces, bueno, pues no es el deber, y los inspectores no debieran, pero estamos en México, tristemente. Me enteré de tu caso y por eso te preguntaba, Fred, ¿quién podría ser? Perdón, Magda, no sé si tengas más dudas. No, sería todo. Muchas gracias. Gracias a Y ti. tenemos ¿Quién también la más? manita de Miriam, si quieres le damos. Adelante, adelante, Miguel. Buenísimo, Miriam.
Si te quitas el mute, ya te Ya, podemos escuchar. ya quedó. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, perfecto. sí, Miriam, gracias. Ok, bueno, hasta donde sé, efectivamente los auditores no te pueden decir o no deberían de decirte quién fue el chismoso. Sin embargo, dependiendo de la actitud del auditor, te pueden decir o no. No te van a dar nombres y señales, pero sí te pueden decir, fue alguna situación, no sé, de comparación entre la autoridad, entre las mismas dependencias gubernamentales, alguna información que por ahí no les cuadró o que fue pues parte de tus empleados los que fueron a quejarse por una situación en específico. En mi experiencia nos pasó un tema no fue una revisión extraordinaria, pero fue más por el tema del temblor del 2017 y es que estábamos ubicados, bueno, en la anterior empresa estaba yo ubicada cerca del edificio de Chimalpopoc. Entonces fue más bien una como revisión de condiciones de seguridad e higiene por el tema del propio sismo, donde llegó esa primera visita Sección. y de ahí, bueno, pues ya fuimos clientes anuales. Sí, esa caería en el inminente peligro. Cuando hay condiciones donde podría suceder algún peligro, y se entra la autoridad, también generan las extraordinarias y dependiendo del resultado, pues ya se generan las periódicas. Sí, les gusta, es una práctica muy común de la autoridad, eso de van un año y al siguiente otra vez y hasta un tercer año podrían ir, nada más para decir que traigo entre los ojos. Así es, Miriam. Realmente ahí es un tema no sé si llamarlo suerte o de situaciones así, pero pues sí, regularmente son o situaciones o accidentes muy graves que se dan dentro de la empresa, o una queja colectiva, o reiteradas quejas ante la autoridad de diferentes índoles, o bien información que no les checa, no les cuadra, porque pues ya los portales de algunas dependencias, Infonavit, Fonacot, el SAT empiezan a tener comunicación y al cruce de esas bases, cuando algo no les cuadra, no les checa, es donde generalmente también puedes generarte por ahí una visita gratis. Exactamente. Así es. Pues muchas gracias, Miriam, por tu aportación. Efectivamente, casos insólitos. Me enteré en una ocasión que los vecinos fueron los chismosos porque estaban escuchando demasiado ruido y no les gustó y les echó a andar a autoridad y llegaron. No me considero autor intelectual, pero en una ocasión dando un curso se me acerca un participante y me dice, oye, David, mira que en la empresa son así, así, ¿no? Una empresa no pequeña, una empresa grande, cientos de trabajadores en un puerto de la ciudad, no de Ciudad de México, en un puerto del país que tenía varias instalaciones y que los trataban mal. Él estaba en recursos humanos y pues, estaba en esos temas. Entonces me preguntó, le digo, pues mira, si hay algo que tú estás inconforme, pues puedes acercarte al inspector de trabajo. Y como era un diplomado de varias sesiones, cada semana yo iba y como que cada semana empezó a hacer una especie de telenovela. Para no hacerles el cuento largo, esta persona renunció y me preguntó, oye, aún yo ya siendo extra, ¿puedes presentar una queja? Y la respuesta fue sí, lo hizo. Y me fui informando que llegaron, o sea, no fue colectiva la queja, fue de una persona. Y cuando terminó el diplomado me dice, no, pues están metidos en un grave problema porque sí encontraron muchas irregularidades. Entonces, no solamente es por una queja colectiva, no solamente por el cruce de información, pueden ser peligros, pueden ser por chismosos, unos internos, unos ex internos, otros totalmente externos, en fin, por cualquier lado puede llegar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Accidentes, si tienes accidentes anormales, ante el IMSS te reclasificas, tienes tu clase de riesgo y hay una estadística de riesgo. Si llegas a tener un accidente que rompe esa estadística, puede ser el detonante. Si tienes fallecidos, de entrada va a llegar. Si tienes un accidente, por ejemplo, eres una mina y se quedaron trabajadores atrapados, va a llegar el inspector. Entonces, sí hay ciertos eventos que pueden detonar estas inspecciones. Llegan, pues, a revisar. Ahora, otra forma de cómo enterarse de por dónde viene es qué es lo que le van a dar prioridad. Si, por ejemplo, te piden una entrevista, que sí está, tienen facultades, oye, déjame entrevistar a los trabajadores, pero quédate allá, yo lo quiero hacer individualmente, sí es legal, sí es posible, pero eso
lo hacen, esa técnica de inspección lo hacen porque la queja fue de que, mira, es que me pagan en efectivo por fuera y no dejan huella. Entonces, para que ellos verifiquen, pueden entrevistar a varios trabajadores y les preguntan, oye, ¿te pagan la nómina o alguna prestación en efectivo por fuera? Y por eso es que los entrevistan individualmente. Y pues bueno, con el afán de corroborar lo que en la queja viene. Sí, o sea, son varias situaciones que pueden darse y que uno, pues al ver cómo se va desarrollando la revisión, pues vas a ir encontrando que efectivamente por ahí, si fue por un accidente y te van a preguntar, oye, necesitamos hacer un recorrido por las instalaciones, o ellos, si está permitido, pues le van a dar ese énfasis pues, para revisar dónde estuvo el origen de esa inspección. Entonces, pues es divertido contarlo, vivirlo no. Oye, David, y Sí. te quería preguntar, ¿ves que las inspecciones ordinarias debe de haber un aviso, ¿no? Una notificación de por medio? Sí, Y en las extraordinarias es ya te cae de sorpresa. ¿Por qué sí. tal vez hubo esta queja? En tu experiencia, ¿como en qué porcentaje te ha tocado ver que se vayan más por hacia el lado de las extraordinarias o que sí notifiquen a las empresas? Mira, en mi caso he tenido más experiencias con ordinarias, pero estadísticamente en el programa anual de inspecciones se generan más extraordinarias. Son más. Eh, Normalmente, por ejemplo, en principios de junio andan, digamos, haciendo rondines por el reparto de utilidades. En diciembre, por el aguinaldo. Quejas por asuntos de no pago de prestaciones, de algunos detalles, pues, de inmediato lo detonan. Ahorita que, bueno, cada vez que terminan los plazos de entrada en vigencia de alguna reforma, si alguna no, también incrementan estas actuaciones de la autoridad y son normalmente extraordinarias. Las empresas RECE, solo por el simple hecho de haberse registrado ahí, tienen mayor probabilidad de ser inspeccionados. Y pues hoy en día para ellos son inspecciones ordinarias. Para los que contratan a empresas REPSE, ellos son los que tienen más riesgo de que sean inspeccionados. Entonces, bueno, digo, las estadísticas creo que apuntan más a extraordinarias que mi propia experiencia. Algo importante es con la formalidad. Creo que hay una pregunta en el chat. No sé si la hacemos ahorita o al final. Mira, ya que la estoy viendo de una buena vez. Dice, buenos días, Gabriela Conde. Buenos días. Un dictamen por enfermedad profesional lleva forzosamente a ser sujeto a una inspección, no a menos que sea algo extraordinario, algo raro. Ejemplo, eres una empresa de servicios, de piscinas, y de repente llega un trabajador que tiene quemaduras, que se lesionó con una maquinaria. Llega al IMSS y obviamente llenas el ST7 y ahí vienen todos los detalles. Toda esa información el IMSS se la comparte a la Inspectoría del Trabajo. Y la Inspectoría del Trabajo evalúa y pues, si se le hace raro que, oye, pues es una empresa que está registrada, que es, no sé, de oficinas, de mercadotecnia, que están pues, en instalaciones que no debiera haber maquinaria, y salió un trabajador lesionado con maquinaria, eso sí podría, y termina con dictamen de enfermedad de invalidez parcial o total, sí podría eso llamar la atención y generar una inspección. Sí, si es una empresa industrial donde pues, de repente llegan a pasar, no necesariamente eso detonaría una inspección. Entonces, depende, digo, el criterio de la autoridad y cómo se da pues, la anormalidad en esos casos. Entonces, les decía que es importante la formalidad. En una inspección ordinaria, sí o sí, tienen que dejarte un citatorio. Es decir, llega el inspector, te dice, oye, voy a hacer una inspección, pero te dejo un citatorio para que a partir de mañana, o sea, tiene que haber 24 horas de distancia entre el día que llega y deja el citatorio y la fecha en que inicia la inspección. Pero los inspectores no te lo dicen. De inmediato llegan y te notifican y quieren comenzar en ese momento. Y si llenan el citatorio, y citatorio le ponen que fueron el día de ayer.
Pues eso no es cierto. Si tú consientes, si tú firmas de que sí, consentiste el acto y no hay manera de defenderte. Mi recomendación es capacita a la persona de recepción, ¿no? El vigilante, el que está ahí atendiendo visitas, y dile, cada vez que llegue una autoridad y pregunte por el representante legal de la empresa, ¿cómo se llama? Que la respuesta sea siempre esta, no se encuentra. ¿No? Piden por el representante legal, digan, no se encuentra, déjenos un citatorio. Así tal cual, no se encuentra, déjenos un citatorio. Van a buscar la manera, no, pero alguien que nos pueda atender. Que se mantengan ahí, no se encuentra, déjenos un citatorio. En inspecciones extraordinarias no está el requisito del citatorio. Ellos te van a decir, no, esta es una inspección extraordinaria, aquí no aplica. Así es que, con quien esté, bueno, sería la excepción. Pero si es ordinaria, no puede comenzar ese día. Tiene que dejar ese día citatorio y venir al siguiente día hábil o cuando ellos lo programen. No menos de 24 horas. Muy importante. Ya me pasó mi primera vez. Yo no sabía y le puse ahí que te dicen, fírmale ahí, te señalan, ellos llenan todo, no te explican nada, y simplemente fírmale, pon el nombre, fírmale, lo pones y pues ya consentiste el acto. Entonces, y es muy común que lo hagan los inspectores, de hecho, todas las autoridades, los del INFO, pero muy particular los de la Secretaría de Trabajo, los inspectores sí lo hacen, pues hay que tener mucho cuidado con ese primer momento. Y hay que saber. Y yo me pregunto, ¿ven? Sí, preguntan que si una empresa está en demanda con la STPS del año 2024, puede hacerle una inspección del 2025. Sí, claro, te llega una primera inspección, te inconformas, presentas medios de defensa y estás en ese, pues, atendiendo ese medio de defensa, pero la autoridad sí puede, sin ingenio, ir, sí, sin problema. Y depende cómo esté el asunto, porque si, digo, también son humanos los inspectores, si ven que hay cierta lucha, ¿no? En pugna de a ver quién es más fuerte, pues con mayor razón. A pesar de que pues, se supone que es muy institucional, pues sí, no dejan de ser humanos y pues influir, sobre todo no los inspectores, sino los superiores. No pueden mandar una inspección o una ampliación si no lo firma el superior jerárquicamente. Eso es importante. Entonces, sí, sí podrían. De que sea seguro, no, no hay, es un volado, es a decisión de las propias autoridades. Bueno, Perfecto. ¿y qué, Y y ahorita, qué pide? aquí, David, si quieres dejarme hacer una intro, perdón. Es que esta parte del home office, yo lo quería traer a la mesa porque muchas veces decimos, bueno, pues que los trabajadores se queden en su casa desde allá trabajando, pero no tenemos en cuenta como que hay que cumplir algunas cosas, ¿no? Ok, se van a quedar en el home office, pero ahora hay que tener este cumplimiento para estar seguros de que ese trabajador tiene las condiciones adecuadas para realizar su trabajo en la casa, ¿no? Una cosa, Y, y que muchas veces no lo tenemos en mente. O sea, de hecho, aquí solo vamos a hablar de algunas cosas, pero sí son varios. El checklist es largo para el tema del home office. en general, todo lo laboral es mucho más largo, más grande de lo que uno se imagina. Cuando tienes el oficio son 2, 3 hojas de incisos y esto y lo otro. Entonces, sí es bastante y es muy amplio. Tristemente, las personas de recursos humanos como que se centran en ciertos aspectos que son las condiciones generales de trabajo, pero desconocemos de las normas de seguridad e higiene y esas son todavía más extensas. Ahí inclusive, pues los expertos son los que están integrando las comisiones mixtas de seguridad y salud, médicos, si son empresas de más de 300 colaboradores, tienen que tener un médico ahí, entonces ellos son, digamos, especialistas en medicina del trabajo. Puede haber ingenieros, psicólogos, arquitectos que tienen el dominio de ciertos puntos que piden en las inspecciones y pues uno no es experto en ello, ¿no? Entonces sí es muy amplio. La pregunta, una vez me hicieron la pregunta, oye, y si tengo trabajadores en home office, ¿van a ir a su casa a hacer la inspección? Respuesta es no. La propia ley, artículo 330 acá, indica que la inspección para esos casos se hace en el centro de trabajo. Oye, pero es que yo tengo al 100% de mis trabajadores en home office
y estoy en una oficina virtual. ¿Qué va a suceder en ese caso? Bueno, pues en ese caso, en esa oficina virtual, la persona que está ahí tiene que atender y tiene que presentar los registros de lo que tú comentabas, ¿no? De que se tiene que cumplir el contrato tiene que estar adaptado a su office, no es cualquier genérico, tiene que cumplir ciertas cláusulas. Se tiene que demostrar que le diste los equipos, computadora, impresora, sillas, etcétera. ¿Y eso cómo lo demuestras? Pues, por escrito, con la firma del trabajador. Eso pues, debe estar en la oficina, en el domicilio fiscal o social, y ahí donde llega el inspector, ahí se lo tienes que mostrar. Digo, dos, tres, o los que te pidan, y te van a revisar todos, normalmente trabajan al azar, con una muestra y ya se los presentas. Te van te pueden pedir las nóminas y ellos van a comparar de que las personas que están presenciales en los mismos puestos deben tener los mismos salarios y prestaciones los que están en home office en mismas posiciones. Eso se me hace complicado, pero pues, así lo dice la ley. Entonces, todo ello lo tiene que, el patrón inspeccionado lo tiene que demostrar y en ese momento ante el inspector y ya presenta esos documentos, toda la reglamentación de la NOM 037 se tiene que cumplir ahí, que si las sillas, que si lo capacitaste, que el derecho a no interrumpirlo en sus horarios de descanso, que sus jornadas no sean las mayores a lo que establece la ley. Y todo eso necesita registro. Necesitas documentos, necesitas evidencias que en ese momento lo tendrás que presentar. Esa es una realidad. O sea, al final cuando llega el inspector, pues te va a pedir información. Si todos son home office, pues todo va a ser documental. Si hay presencial y home office, pues no solo va a ser una inspección que te pidan documentos, también van a pedirte, por ejemplo, que entrevistas a los trabajadores, te van a pedir que hagan un recorrido a las instalaciones para ver, hay muchas de las obligaciones de la ley que se cumplen o se verifican con la observación. Entonces, pues es muy amplio. Y home office, pues es reciente, ¿no? La ley tiene 4 años, la NOM tiene escasamente un año y fracción, entonces apenas se va conociendo. No me ha tocado casos de inspecciones que incluyan tópicos para home office, pero pues no descarto que ya puedan estar ahí incluyéndose en las inspecciones. Próximamente se incluya. Ujú. Así es. ¿Y qué Y más? miren, ¿no? Aquí tenemos escasos 9 bloques de obligaciones patronales, pero yo creo que son así como 9 de Esta 100, ¿no? O sea, es es, enunciativa más es no limitativa. exactamente, ¿no? Aquí solo quisimos mencionar como las más importantes que detectamos nosotros, pero de verdad, o sea, son, es muy amplio todo esto. Yo creo que como decía David, que como la Ley Federal de Trabajo abarca tanto, ¿no? Y eso es lo que se me hacía increíble, por lo que decía yo al principio, ¿no? A veces nos enfocamos más en el ICR y en el IMSS, pero muchas veces yo creo que cumplir eso es más fácil a de repente llegar aquí porque es tan amplio, o sea, el tener el checklist y decir, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, de repente pues puede ser bastante interesante y todo un reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunas obligaciones que vemos importante mencionar que hay que cumplir en el trabajo. Por ejemplo, y no mencionamos lo que decía David de las normas de higiene y salud que también están reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Por eso la inspección que tuvieron después del sismo, de alguna forma está conectado. O también después de COVID, pudo haber habido muchas inspecciones referentes a ese tema. Entonces, nos pueden llegar por diferentes lados respecto a estas inspecciones y eso es lo que es, o sea, eso es lo que la hace, al ser tan amplia, puedes llegar a tener diferentes frentes por el cual te pueden llegar a inspeccionar. Entonces, sí es importante tener en cuenta todos estos rubros para poder lucirlos. O sea, yo después de haber visto esto, se me hace interesante, David, o no sé tú qué opines, pero sí sería importante tener como un checklist, ¿no? Y decir, esto lo cumplo, esto lo cumplo, esto lo cumplo, y empezar a hacer esta lista de cosas que hay que cumplir, porque es bastante interesante, ¿no? Efectivamente, la verdad es que no es un checklist único,
la autoridad tiene varias técnicas, por llamarlo así, o métodos de poder inspeccionar y en una inspección no te pide de todo. No, le escoge lo más relevante, si es ordinaria, pues, lo más relevante, y hay varias obligaciones que están en la ley que no te va a pedir. En las extraordinarias, posiblemente se acote el número de incisos que te está solicitando y no se repiten. Inclusive, una am, de las propuestas internamente de la Secretaría del Trabajo, y lo dice en su programa, es que ellos pretenden unificar sus formatos. Entonces, si te toca la de Tijuana, te puede pedir ciertas cosas muy diferentes a las si te toca en Chiapas, ¿no? Entonces, sí, hasta en diferentes demarcaciones varíe lo que te pide. Por ejemplo, nada más tomando esto que estamos mostrando, si por ejemplo, si yo fuera el inspector y llego contigo y te digo, a ver, patrón, demuéstrame que has pagado salarios y indemnizaciones. ¿Tú qué entregarías? ¿Tú qué darías como evidencia de que cumpliste? Los FDIs y Ok. los recibos, bueno, y las transferencias, ¿no? El comprobante de transferencia a los trabajadores. Depende, si es una ordinaria con los FDIs, hoy en día ya no pasa, pero me acuerdo, se reformó la ley en el 2019 para dar validez a los FDIs y después de ello todavía los inspectores seguían pidiendo recibos firmados en papel. Cuando la ley ya no nos daba, o sea, ya daba la opción. Hoy creo que ya no lo hacen, ya no te piden papel con el CFDI. Pero si es una extraordinaria y tú les muestras el CFDI, te pueden decir, no, está timbrado, pero eso no me demuestra que lo pagaste. A ver, demuéstrame, y ahí es donde hay que tener también esas transferencias, o si fue en efectivo, pues obviamente sí, tiene que estar la firma autógrafa del trabajador. Si fue con cheque, por ejemplo, hoy en día todavía es común que las liquidaciones, finiquitos se paguen con cheque, pues la póliza donde está la firma del trabajador que sí se le entregó dicho cheque. Ujú. A ver, si llega la autoridad y en uno de los incisos te dice, a ver, demuéstrame que has cumplido con la obligación de que no maltrates de palabra u obra a los empleados, ¿qué entregarías como evidencia? Otra vez, perdón, David. ¿En Si qué? en uno de los incisos del oficio te dice la autoridad, a ver, demuéstrame que tu patrón no has maltratado de palabra o de obra a tus empleados. ¿Cómo lo demuestras? Híjole. Haciendo una encuesta de vez en cuando, ¿has recibido maltrato o alguna situación difícil? Que pues me digan no. Yo es la única forma que yo veo. Sí, pues para eso son las entrevistas, para eso son. Entonces, lo que te pediría la autoridad, pues a ver, déjame entrevistar a alguien. Entonces, pues adelante, escoge. Pues bueno, les preguntaría, oye, ¿cómo es el ambiente? ¿Te maltratan tus jefes? Y si encuentran un trabajador que está medio inconforme, pues aguas, ¿no? O sea, sí hay varias cosas que dices, ups, ¿y ahora qué? Eh, ¿Cómo demuestras que le has proporcionado útiles, herramientas, equipo, materiales? Con un documento. Te entregué tu computadora, te entregué tu silla, etcétera. Oye, David, pero aquí tengo una pregunta importante sobre esto, porque hay algunas empresas que de repente esta herramienta se la cobran a los empleados, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente en la inspección se dan cuenta que les estás cobrando estas herramientas? Bueno, hay dos orígenes por el cual cobrar la herramienta. Uno lícito, permitido, y otro ilícito, prohibido. El lícito es que el trabajador la dañó, la perdió, la estropeó. En ese caso sí está permitido y nada más se verificaría que no rebasen el tope que la ley establece del descuento. Pero, digo, muchos lo hacen, les cobran el uniforme, ¿no? Ahora el uniforme y te cobro. Yo pago la mitad, fue la mitad. Y no fue porque lo dañó, simplemente porque el patrón quiere que estén uniformados. En ese caso, sí pueden la autoridad sancionar al patrón con la multa y obligarle a que devuelva lo que retuvo ilícitamente. Eso sí. Entonces, pues, aguas. Artículo
132, fracción tercera, está esa obligación de proporcionar útiles, herramientas y equipo. Entonces, si el uniforme es parte, es un útil de trabajo, o sea, si está obligado a presentarse con esa vestimenta, es útil de trabajo y le toca al patrón. Si el trabajador lo puede llevar o llevar lo que sea, pues podría decir, ok, no es herramienta, simplemente pues estoy ayudando y pues me gusta que lleven los colores de la empresa. En este caso no hay problema. Pero si es una obligación que lleven cierta vestimenta y el trabajador paga una parte sin que lo haya dañado, estropeado, sí, sí estaría observable en la inspección. Ahorita entramos en el artículo. Oye, David, ya aprovechando ahorita, porque hoy en día cada vez hay más empresas que tienen esta modalidad de sindicato blanco. ¿Qué pasa con el contrato colectivo? ¿Sí tendría que tener uno que sea este sindicato blanco o no? ¿O cómo interviene eso con una inspección? Mira, no hay obligación de que una empresa tenga un contrato colectivo asignado ante un sindicato. Es un derecho de los trabajadores el poderse agrupar y afiliarse, agremiarse a un sindicato. Ahora, derivado también de la reforma 2019, para que un sindicato pueda sentarse a la mesa de negociación, primeramente necesita ganar una elección. Es decir, que los trabajadores de ese centro de trabajo elijan a un sindicato. Con el resultado de la elección, el Centro de Conciliación expide una constancia de representatividad, un documento que indica que ese sindicato ganó la elección y ya con esa constancia, entonces sí se puede sentar a la mesa de negociación con el patrón para negociar el contrato. Entonces, no es una obligación tenerlo, más bien es un derecho de los trabajadores, que si ellos lo eligen, el patrón no puede oponerse. Así es como funciona. Entonces, cuando llega la autoridad y te pide el contrato, una de dos, o le entregas contratos colectivos, un colectivo, o le entregas contratos individuales, o le aplica el contrato ley, que también existe en ciertas industrias, en ciertas regiones, ¿no? El contrato de la industria ulera, de la industria del tejido, de la lana. Bueno, también existen esos contratos. Entonces, pero de que te van a pedir contratos, sí. El asunto a veces es que sí lo tenemos y ¿dónde está? A veces hay un problema manejar tanta documentación. En verdad, eso es, digo, te lo comento por experiencia. Hay veces te piden tantas cosas que no las tienes a la mano. Oye, si tienes sucursales, no, pues es que está en la sucursal, no, es que la tiene fulanito y no vino. Y pues para esos casos creo que la tecnología hoy en día ayuda bastante, porque la autoridad, fíjate que no se ponen tan exigentes de que, no, no es un juzgado donde tiene que hacer una prueba, eh, indubitable. Con que le muestres un escaneo, te lo pueden aceptar. Inclusive con reloj checador, una de las, pido por viaje, te van a pedir recibos de nómina, te van a pedir contratos, te van a pedir listas de asistencia y esos no necesariamente tienen que estar firmados. Entonces, tú tienes un reporte de tu reloj checador, con eso la libras. Digo, ahí sí te comento que con eso le hemos librado sin problema. Entonces, aquellas obligaciones que se demuestran, la evidencia es documental, pues creo que la tecnología ayuda bastante para tenerlo a la mano. Y listo, le muestras la pantalla, aquí está el contrato, lo revisa, eh, actas, de comisiones, mixtas, de todo lo capacitación, entrenamiento, que es un montón de chamba, todo eso, si lo tienes digitalizado, te lo aceptan sin problema. Y eso facilita mucho el tenerlo así. Si así como viene el oficio, ¿no? Pues recibos de nómina, pum, ahí se los muestras, ¿no? Timbrado. Contratos, pues ahí están todos digitalizados y tú los puedes mostrar tan solo en una computadora, en una pantalla y que los vaya viendo, pueden salir bastante bien, bastante rápido, ¿no? El inspector pues puede avanzar muy rápido y ya terminaría con aquellos asuntos de una entrevista o déjame recorrer las instalaciones, como para cerrar la inspección. Entonces, pues ayuda mucho el que uno ya se anticipe y pueda tener toda la mano para poder demostrar a la autoridad que no funciona, efectivamente. Algunos documentos, estos son como algunos indispensables que debes de tener a la mano, pues ahí está la lista, ¿no? Sí. De hecho, aquí es momento de mencionar a nuestros patrocinadores, ¿no? Para eso contamos con nuestra plataforma de recursos humanos en Worky, justamente donde tú puedes tener toda esta información en el Cardex del empleado, ¿no? O sea,
todo lo que está ahí lo puedes tener sin problema en la plataforma. Documentación, como decía David, puedes subir documentos para que después los descargues y se los muestres a la autoridad. Entonces, de alguna forma ahí puedes llevar un checklist de en cuestión de la información de los trabajadores, porque digo, esto solamente es información que tenemos de los trabajadores con la que debemos de cumplir. Y entonces ahí puedes llevar el checklist de lo tengo, a quién le falta, y lo puedes ver muy amigable, Ujú. ¿no? Efectivamente. Entonces, estos son los mínimos y que pues, hay que tener. Sí, digo, esto es una parte, ¿no? Dicen los abogados de manera iniciativa, más no limitativa. Exacto, ¿Y cuánto exacto, tiempo exacto. debes de conservarlo? Bueno, pues eh, cuando llega la inspección, vamos a empezar. Hoy llega, entonces te puede pedir información de este año, lo que va este año, de enero hasta la fecha, y del año pasado, no más. No es como lo fiscal, que son 5 años o 10 años atrás. No, no, no. Aquí en materia laboral solamente es el año que va corriendo y un año hacia atrás. Entonces, pues no hay mucho problema. Si hace 5 años andabas muy mal y comenzaste a regularizar y hoy ya estás al día, no tendrías por qué preocuparte. No se van tan atrás. Y si te encuentran que no cumpliste, obviamente hay sanciones. Sí, es correcto. O sea, creo que aquí es importante mencionar, David, solamente para hacer conciencia, ¿no? Que no nada más es un incumplimiento. O sea, dentro del incumplimiento podría llegar a haber una multa. O sea, no es Y nada más de más una eso. visita, no es nada más una visita de, ay, te encontré esto y ya, no pasa nada. Vengo en 30 días y espero que ya esté, ¿no? O sea, realmente hay toda una serie de multas. O sea, aquí de igual forma, como dice David, es de manera limitativa, más no enunciativa. O sea, solo estamos mencionando Pues, algunas, porque de verdad también son varias las que están ahí mencionadas, ¿no? sí. No, y de hecho, en la ley hay sanciones, hay infracciones y multas. En el Reglamento Federal de Seguridad de Salud hay otro, y creo que está más extenso las multas que están ahí. La normativa, las NOMS, hay 45, 46 NOMS vigentes hoy en materia de seguridad de salud, y pues cada una tiene como particularidades y obligaciones. Entonces la autoridad, pues por ahí puede, cada uno de esos tópicos, pues, sumarle una sanción y se van acumulando. Hay sanciones que pues, te aplica por ser incumplido, por patrón incumplido, y hay unas que te aplica por cada trabajador. Entonces súmale de a Sí, cierto. 50 UMAS, ¿no? Oye, pues no encontraste, no entregaste contratos y tienes 100 trabajadores, pues es 50 UMAS por 100 trabajadores, pues ahí ya se hace fuerte, ¿no? El impacto. Normalmente, una ocasión tomé unas clases con un ex inspector de trabajo y nos decía, normalmente solicitan la declaración anual y no necesariamente para revisar lo de la PTU y esas cosas, que sería como la única conexión entre ese documento y lo laboral. Y nos decía, lo solicitábamos para ver el nivel de ingresos y del tamaño del sapo va a ser la pedrada. Para esa razón, entonces imagínate, si es que si ves mencionado en el oficio de declaración anual, pues más vale que estés David, bien porque si pero aquí hay puedes una llevar. Sí, pregunta que nos hace Miguel Ángel que me gustaría adelante. que vas a contestarla, o Fred. Si no entrego recibos de nómina físicos y les envío el recibo timbrado, ¿sigo estando obligado a imprimir y a dar firma autógrafa de recibo físico con el fin de mostrar esta evidencia en una inspección? ¿Cuál es la recomendación de su parte? Que se le envió al trabajador al menos por correo. Correcto. Bueno, esa obligación, fíjate que no está en lo laboral, es en lo fiscal. Y Ah, para efectos laborales, netamente laborales, aunque lo tengas timbrado. exacto. Si tienes Con que el plus exista. así es que exista. Si tienes además el plus de demostrar que se lo enviaste por correo, ya, o sea, palomita. No necesitas imprimirlos y que te los firme y no, ya no. Con el timbrado y el envío por correo o por la aplicación o de otra manera, suficiente. Ya con eso la libraste. Ok, hay varias preguntas. Entonces, sí, creo que es buen momento para que empezamos a Sí, responderlas. Ya terminamos la presentación de los puntos. ahí tenemos algunas relacionadas con la NOM 35, las voy a encapsular, de Jesús Macedi y de Fátima Sánchez. Por Ok. ejemplo, nos dicen, ¿qué tan frecuente es que revisen la implementación de la NOM 35 y qué evidencias piden de la NOM 35?
Ok, la NOM 35, que se publica en el 2018, si no me falla la memoria, y que tuvo 2 años a poder implementarse, estuvo en 2 etapas. Cuando entra en vigor ya, estamos en pandemia, fue 2020, entonces la autoridad no fue tan de inmediato a revisar el cumplimiento, pero ya pasaron 5 años de ello. Entonces, no me ha tocado el caso que en algún oficio venga ya evidencias de, bueno, pedir o sea, evidencias del cumplimiento. No descarto que ya estén. ¿Qué es lo que te pide? Dentro de todas NOMs, existe un numeral donde está, se llama evaluación de conformidad y viene una serie de cuadros donde, pues, de qué manera se comprueba que estás cumpliendo la NOM, cada una de las obligaciones del numeral 5, cada una de las obligaciones del numeral 7, y ahí están, inclusive te dice cómo debe ser la evidencia, si documental, si entrevista, si o de observación. Entonces, lo que cuando lleguen a solicitar esa verificación, no te piden la implementación, te piden el cumplimiento de la norma, que va desde la implementación, el mantenimiento o el seguimiento hasta el final. Y recuerda que la NOM no es de que la implementes una vez y te olvidas, no, esta es constante, tiene que estar, si ya lo hiciste, si en el 2020 le aplicaste los cuestionarios, oye, debiste volverlos a aplicar. Entonces, si en alguno de ellos apareció un trabajador dañadito, así lo describo, todo, con algún evento traumático laboral, pues debes de dar seguimiento, a ver, pues, si lo mandaste al IMSS, al psicólogo a atender, ¿no? Entonces, revisa la propia, ¿no? La 35, por poner un ejemplo, pero todas las NOS tienen la misma estructura y la sección de evaluación de conformidad, ahí viene lo que te van a pedir, punto. Y ahí te dice cómo te lo van a pedir y si es documental, si es entrevista, etcétera. Y pues tú puedes tomarlo como un checklist para de manera preventiva revisarlo y entonces cumplir lo que está ahí y dejar evidencia, obviamente. Y ya cuando llegue la autoridad, pues, no hay problema. Te van a pedir la política de prevención de riesgos psicosociales, te van a pedir, obviamente, las evaluaciones, dependiendo del número de trabajadores en la empresa, pues va a ser diferentes obligaciones. Si encontraste a un trabajador con evidencias de un acontecimiento traumático severo, pues tienes que darle seguimiento y todo eso dejar evidencia. De esa manera. Oye, David, y por ejemplo, estas normas que son como de cuestionarios y hay que estar evaluando cada cierto tiempo, ¿qué recomendación das? Ejemplo, al año, estar evaluando la norma 35, o hay ¿cuál sería conveniente? La NOM 35, si no me falla la memoria, son cada 2 años que se tiene que estar haciendo esa evaluación, aunque si se encontraste evidencias de que hay algún trabajador con dañadito, digo yo, entonces tienes que darle seguimiento constante, cada Claro, semana, mes, según la situación. Ujú. perfecto. Otra de las preguntas que nos hicieron es si hay algún checklist general donde se puedan revisar todas las cosas que tenemos que cumplir para este tipo de inspecciones. Yo les aconsejo como checklist, y me gustó uno que es muy general, no es completo, no es exhaustivo, pero nos da una idea. Entren a la página de Velavo, se las voy a mostrar. Velavo, ¿no? Programa de verificación voluntario. Este es un programa que hace tiempo la autoridad creó y nada más es para pymes y que no sean de mucho riesgo. Pero aquí ustedes pueden encontrar unos cuestionarios que se asimilan a precisamente esos oficios de inspección. Entonces, si tú entras, por ejemplo, esta es la página es pvlv.stps.gov.mx, programa de verificación laboral voluntaria. Y aquí en estos iconos de condiciones generales de trabajo, seguridad y salud del trabajo, capacitación y entrenamiento, si tú entras, te va a aparecer ¿cómo se llama? Ahí No está sé si lo están bajito, viendo. cuestionario. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Ok. estamos en la de ahí, El justo. cuestionario del Velabo. Entonces, Ujú. hacen clic ahí en el cuestionario y vean, aquí vienen varias preguntas. Unas hay que responder si no, algunas te piden cierto documento y vienen, pues, bueno, o respuestas abiertas o un si no o un documento. Para pymes, medianas empresas, está interesante y está amplio. Obviamente, en este programa, pues, una empresa de más de 75 trabajadores no puede entrar, pero pues te puede servir, ¿no? A manera de checklist. Vean, este es de condiciones generales de trabajo, son 40 tópicos, preguntas que
abarca un amplio aspecto de lo que es la inspección. La de seguridad de salud y trabajo está muy interesante, también está limitada, no está tan extensa, pero mira, está como checklist, si cumples, no cumples. Y en algunos casos, pues te piden evidencia documental. Le puedes dar seguimiento. Para eso creo que es muy útil. Esta página es de la autoridad, la Secretaría del Trabajo, bastantes tópicos. Y, por ejemplo, te preguntan, esta de seguridad y salud en el trabajo, mucho de NOMS. Si, por ejemplo, tú tienes herramientas, la 4 tienes que cumplirla, pero si tienes una empresa de oficinas donde necesitas herramienta, pues esta simplemente la pasas, no te aplica, pero hay unas que son generales, ¿no? La 1 de instalaciones, la 35 famosa de riesgo psicosocial, la 19, tiro por viajes, sí o sí tienes que cumplirla, las comisiones mixtas de seguridad y higiene, la 30 sí, es obligatorio para todos, la 25 de iluminación es obligatorio para todos. Entonces, aquí encuentras este listado de diferentes NOMs que te pueden ayudar para que pues, te autoevalúes. Si de repente encuentras aquí una que dice los recipientes sujetos a presión, pues aquí no tengo nada que esté a presión y genere calor o frío, eso sí que no te aplica. Pero sí está bastante interesante, o sea, de alguna forma yo sí lo recomiendo para que hagamos las empresas un auto checklist, pues te puede servir. Y la tercera, capacitaciones también tiene su cuestionario, también está, el segundo, el de seguridad y higiene, es el más extenso, este está un poco más escueto, es pequeño, pero pues aquí te dicen lo central. Teniendo esto, estás listo para cumplir con todo ese tópico de capacitación, entrenamiento y productividad Así es. Y del ya como aula. última pregunta, nos decían que hace rato que estabas hablando sobre el 132 de las obligaciones, mencionaste una fracción, Ujú. yo creo que fue la 3, pero realmente Sí. ahí yo lo que recomendaría es darle una leída al 132, porque ahí vienen todas las obligaciones, ¿no? No solo enfocarnos como en algunas fracciones. El eje de las obligaciones patronales no es que sean todas, simplemente es el eje que concentra, es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. En ocasiones, en la misma oficio de inspección te viene, a ver, evidencia de que cumplió la obligación contenida en el artículo 132, fracción quinta. Y así te viene. Entonces, ¿y qué es eso? Pues lo de la famosa leycilla, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomendaría, échense un clavado, agárrense ese artículo 132, que es el eje, de manera general, estos cuestionarios que ya son más particulares y por ahí pueden ya tener un poco más de amplitud de pues, por dónde pueden ir atacando lo que se hace falta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en dónde nos Adelante. podemos basar legalmente para hacer el descuento en caso de estropear un material? Ese es el 110, ¿no? Artículo, no, sí, el ¿No? 110 fracción primera. De hecho, son los dos artículos, el 132 fracción tercera, porque ahí solamente dice que no está permitido descontar por el desgaste natural, pero sí, o sea, dejando implícito que sí se permite cuando es por pérdida, avería, robo, y eso ya está en el artículo 110 fracción primera. Entonces, conectados los dos, si es por pérdida, avería, lo estropeó, lo dañó, en ese caso sí. Recomendación número 1, cada vez que le entregues al trabajador equipo, herramienta, material, que te firme un documento y aquí venga específico. A ver, te entregué una computadora con esas características. Ok, ya está. Cuando está la computadora dañada, pues obviamente se tiene el equipo dañado, se puede mandar a mantenimiento, se puede pedir a un experto para que la revise el nivel de daño y entonces ya tienes la evidencia de que tú le entregaste, la evidencia de que está dañado y ya después viene el descuento, un carta donde pues en cuántas mensualidades o quincenas se va a pagar, Así es. semanas, ¿sí? Otra pregunta que tenemos por aquí dice, ¿puede la empresa retenerte la entrega de tu finiquito por no entregar el uniforme lavado y completo? No puede retener nada. Salarios, prestaciones y indemnizaciones no se pueden retener, se tiene que entregar. Ahora, sí se pueden descontar, pero hay un tope. O sea, el uniforme que te lo entregue lavado y completo tendría que estar originalmente en ese documento que tú le entregas el uniforme, ahí tiene que especificarse que su devolución va a ser lavado y completo. Para comenzar, si no tiene eso, está complicado. Si no lo entrega, entonces, vaya, tendrías que reglamentarlo en tu reglamento interior de trabajo para ver qué tipo de sanciones, pero no lo podrías retener por el simple hecho que no está lavado.
Que no esté completo, pues lo incompleto, ok, ¿cuánto cuesta? Y sí te lo descuentas. Sí se pueden aplicar descuentos en finiquitos. En indemnizaciones no, pero en finiquitos sí hay sustento legal, el mismo artículo 110. Sí, así es. Nos preguntan también, ¿sirve mostrar la copia de los contratos originales? La respuesta sería sí, ¿no? Hasta habías comentado que pueden ser Sí, digitales, sí. escaneados. No me ha tocado casos de inspectores así muy estrictos. Sí te lo acepto, ¿no? Sí, se ven legales todos, pues sí. Oye, ¿por qué lo tienes digitalizado? Ah, pues porque está muy viejo, porque hoy ya somos una empresa digital. Inclusive hoy los contratos firmados con la tecnología digital, o cumpliendo la NOM 151 o con la e-firma, pues ya no habría papel. Entonces, Exacto. quizá el inspector no conozca eso sí podría ser, y habría que explicarle, mira, tengo el contrato y aquí está la cadena del sello de que se firmó con una firma digital, o esta NOM, o bajo la ley de la e-firma, y ahí está. Entonces, si tienes duda, pues tú, inspector corroborador por fuera, pero ahí está, con todo, y es digital, entonces no le vería problema. Aquí es otra oportunidad de nuestros patrocinadores, ¿no? También en Worky contamos con la firma incumplimiento de la NOM 151 para documentos digitales, ¿vale? Para Ahí todo, también, no solo sí es, contratos. Le vas a entregar el equipo, lo puedes preparar en digital y que te firme con esa firma NOM 151, o sea, con tu dedito ahí en la aplicación, se queda el registro y ese tiene efectos ya jurídicos. Entonces, sí es, las actas de las comisiones, los certificados de capacitación, toda la documentación que te imagines, ahí puede estar. Proyectos exacto. laborales. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué pasa si la empresa no acostumbra a llevar control de asistencias? Esa es interesante. Híjole, no, pues o sea, de entrada, si te toca la inspección, pues ya le diste oportunidad a la autoridad que te sancione. O sea, hay tres cosas que siempre te va a pedir. Recibos de nómina, registros de asistencia y contratos. O sea, eso es de ley. Entonces, si no tienes, pues va a haber la sanción. ¿Por qué razón? ¿Por qué sanción? La ley no te dice que tengas que llevar, así explícitamente no te lo dice. La autoridad te los pide para corroborar que los trabajadores están cumpliendo el horario permitido, el máximo. Si no hay registro, no le puedes demostrar a la autoridad que se respeta sus 8 horas máximas. Y por eso viene la sanción. Que Y así diste el, es. el séptimo día, a ver, dame la evidencia de que sí hubo su descanso semanal, sus descansos obligatorios. ¿Cómo lo demuestras? ¿No tienes evidencia? Pues uy, Sí, ¿no? Por eso es importante al menos siempre tener algo. Aunque no claro. le vayas a tomar, o sea, no le vayas a aplicar faltas, etcétera. Exacto. Ahorita voy a aprovechar para, por ejemplo, nos dicen inspecciones respecto a la ley silla, de alguna forma es lo que mencionamos en el home office, ¿no? Que pues es No. nuevo. Lo ley silla, no, es diferente. La famosa ley silla es el artículo 132, fracción quinta, que recientemente se modificó para que todo trabajador en instalaciones, bueno, en centros de trabajo comerciales, de servicios, de oficinas, tenga un asiento donde pueda sentarse. Esa es la obligación. Y sobre todo, si están mucho tiempo de pie, pues con mayor razón. Solo en los industriales va a depender de las condiciones generales del centro de trabajo. Ahí sí podría ser excepción, pero fuera de ello, en comerciales, de servicios, de oficinas, sí o sí debe haber asientos disponibles para que los trabajadores los usen. Lo puedes reglamentar en tu reglamento de trabajo, que sí hace cuánto tiempo, en qué momentos, eso sí lo puedes reglamentar sin problema, pero sí se tiene que revisar. Y como esto ya estaba, o sea, esa fracción ya estaba desde hace muchos años, pues simple y sencillamente eso ya lo han preguntado, o sea, eso sí es seguro que lo van a estar solicitando. Ahora que tenemos pues, una actualización, pues hay que actualizar también internamente el cumplimiento. Perfecto. Y ya vamos a cerrar con las últimas dos preguntas. ¿Sigues ahí, Pedro? Ya me Eh, congelaste. sí, aquí sigo. Todas las NOM, Bueno, toda la NOM tiene la evaluación de conformidad para determinar el entregable. todas tienen. Perfecto. Y la última, Velabo Evidentemente. aplica Sí, entonces hasta 75 empleados promedio al año. sí, esto solamente aquí viene. Solo centros de trabajo con clase de riesgo 1 o 2 ante el IMSS y menos de 75 trabajadores, siempre menos. Ujú.
Los mayores de eso ya no pueden entrar en este programa, aunque pueden utilizar PCMR. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Ya vamos a dar por terminado este webinar. Muchísimas gracias, David y Fred. A todos los que se conectaron, mil gracias. Les va a llegar la grabación del webinar, así como la presentación, por si quieren volverlo a ver o tienen dudas que a lo mejor quieren, como que temas que quieren volver a checar, etcétera. Va, y recuerden, digo, a los que son clientes que no tienen el módulo de firmas digitales, que pueden ir con su account manager en cualquier momento para que se los pueda aprender y que les dé una demo y que les explique el alcance, ¿no? Y quienes son prospectos y quisieran conocer más sobre dónde pueden dejar sus políticas, cómo pueden checar tiempo de asistencia, el director y sus colaboradores, absolutamente todos se pueden acercar conmigo. Mi correo es jime.worky.mx, o si no, también como les vamos a estar enviando la información, ahí nos pueden contestar y nada, les ayudamos felices, ¿va? Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy bonito martes. Saludos, buen día. Hasta luego. Bye.